Es el reino de Dios. Y hoy le voy a hablar sobre la prueba de fe o la prueba de nuestra fe. Porque fe hay en el mundo, pero nosotros dentro del reino de Dios tenemos una prueba diferente a la del mundo. Y nuestra prueba de fe, es importante que todo cristiano sepa que nosotros somos probados en la fe. Vamos a entender hoy nuestra prueba de fe. Diga conmigo, prueba de fe. Amén. Y vamos a ir a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Yo los felicito por creerle a Dios, a ellos, por accionar, por orar, por tocar puertas, por dar pasos de fe. Les felicito. Amén. Porque Dios está buscando eso en Chiriquí también. Amén. Hay gente que cree que la fe se trata de esperar que Dios todo lo haga y ellos solamente esperar. Y no. La fe en acción es aquella que usted creyó y usted comenzó a actuar. Él comenzó a buscar el local, él comenzó a buscar el lugar, él comenzó a recorrer, comenzó a orar, a preguntarle a Dios y Dios le guió. Esa es la prueba, esa es la fe sobrenatural que obra, que trae obra, porque dice que la fe sin obras es muerta. Está bien creerle a Dios, pero ahora usted muéstreme que de verdad le creyó a Dios y que lo hizo realidad. Amén. Nada ocurre en la tierra si no se trae por la oración, si no se trae por la fe, si no se trae por la acción. Amén. Entonces dice Santiago 1, 2, 4, dice, oye chicos, gracias. Quedó bonito esto, más luces, los televisores fueron activados, la letra de la adoración, amén. ¿Cuántos se gozaron con la letra? Amén. ¿Vieron la diferencia? Amén. Dice Santiago 1, 2, 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Amén. El que no está pasando prueba debe estar triste. Ya le voy a explicar por qué. Dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Diga conmigo, diversas pruebas. Mire que la Biblia lo dice. ¿Cómo está la gente que está en diversas pruebas? Gozo. Amén. ¿Cómo debe estar la gente que está en diversas pruebas? Con gozo. Diga conmigo, con gozo. No con cara de lamento, sino con gozo. Y mire que no dice cuando se encuentra en una prueba. Dice, diga conmigo, diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué produce la fe? La prueba de fe. Ajá, diga conmigo, la prueba de fe produce paciencia. Mire que le dije que esta no es la misma prueba del mundo, porque la gente allá afuera que pasa prueba produce amargura, divorcio, muerte. La gente en el mundo cuando está pasando prueba se vuelven más amargados, solitario, divorcio, muerte, enfermedad. ¿Ok? Entonces, pero vamos a ver la diferencia en el pueblo de Dios. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. ¿Qué debe producir? ¿Qué espera Dios que produzca en mí la prueba de fe? Paciencia. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa. O sea que sin paciencia, paciencia es esperar en Dios. Sin saber esperar en Dios, las promesas de Dios en mi vida y en tu vida no se pueden completar. Entonces dice que la prueba de fe produce paciencia y la paciencia produce una obra completa en nosotros. ¿Para hacer qué? ¿Para hacer qué? Perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. Dice, para ser perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. Dile al que está al lado, si algo te está faltando, es porque
no pasaste la prueba. Vamos a hablar el lenguaje del Espíritu. Amén. La palabra prueba es la palabra griega pirasmos, que significa, me encanta esta traducción, que significa poner a prueba, solicitar, poner a prueba. Una adversidad, una prueba, una provocación, disciplinar. Y esta palabra viene de otra palabra que se llama peirazo, que significa probar y examinar. Diga conmigo, examinar. O sea, esta palabra prueba significa examinar. No lo puedes olvidar, porque vamos a entender qué es lo que está hablando el apóstol Santiago. Significa examinar. O sea, la prueba, según la Biblia, nos habla de la oportunidad de mostrar mi fidelidad a Dios, mi amor a Dios. En la prueba usted y yo somos examinados, nuestro corazón es examinado para saber si somos dignos de confianza, de mayores posiciones, de mayores lugares dentro del reino de Dios. Mire, dice el apóstol Pablo que nosotros debemos anhelar los mejores dones. Nosotros debemos anhelar las mejores posiciones dentro del reino de Dios. Usted debe anhelar el negocio para tener la economía. La única razón por la cual usted debe anhelar un trabajo, un negocio, una fuente de ingreso, es para tener los recursos para alcanzarle los mejores dones en el reino de Dios. Cuando yo estaba sin trabajo, yo nunca había deseado tanto trabajar y ganar dinero para viajar a Ciudad de Panamá, para comprar la Biblia, para comprar los libros, para tener los recursos para alcanzar las mejores posiciones dentro del reino de Dios. ¿Está aquí? Entonces, cuando usted nace de nuevo dentro del reino de Dios, ya usted no es la misma persona. Ya usted no lo ve Dios dentro del mundo. Por eso dice la Biblia que el que tiene amistad con las cosas del mundo, con el mundo, se hace enemigo de Dios. Porque ahora Dios espera de usted que usted anhele ser un apóstol, ser un profeta, ser un pastor, ser un efesio, ser un evangelista, ser un anciano, ser un diácono, ser un líder, ser un hijo de Dios, ser un ganador de alma y decir como dice Jesús: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Déselo fuerte a Él. O sea, ahora Dios espera, por eso el apóstol Pablo dice: anhelad los mejores dones dentro del reino, anhélalos, pídelos, porque Dios espera ahora que usted y yo digamos: me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Diga conmigo: me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Entonces, cuando usted y yo nacemos de nuevo y recibimos al Espíritu de Dios dentro de nosotros, es el Espíritu Santo quien pone dentro de nosotros la voluntad del Padre. Es que Él pone el querer como el hacer en nosotros. Él es el que pone en nosotros la pasión de servirle a Dios, la pasión de trabajar a Dios, la pasión de estar en su casa, de estar en sus negocios. Amén.
Entonces, asimismo, Dios espera que como Jesús nosotros seamos capaces de decir: me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Entonces ahí es donde yo comienzo a decir: bueno, yo necesito recursos, porque el reino necesita recursos. El reino necesita recursos porque el reino está aquí en la tierra. El reino necesita pagar, echar combustible en el carro, comprar carro, para movilizarse, para visitar las almas, para llevar las almas, para buscar las almas, para traerlas a la iglesia, para servirle a Dios. Los boletos de avión no nos los dan gratis por ser del reino. Dios nos da su unción y su espíritu para hacer su obra en la tierra. Entonces, cuando usted y yo entramos al reino de los cielos, toda prueba que usted y yo pasamos son pruebas de fe. Diga conmigo: pruebas de fe. Y estas pruebas de fe, por eso dice el apóstol Santiago que usted debe estar contento. ¿Usted sabe por qué? Porque si usted está recibiendo pruebas de fe, es que lo están examinando para entregarle una posición dentro del reino de Dios. Pero si usted no está pasando por ninguna prueba, es porque usted ni siquiera tiene la intención de querer servirle a Dios. O sea, las pruebas de nosotros en el reino son para examinarnos, para examinar nuestro corazón, para examinar nuestra fe, para examinar nuestra condición en el corazón, para luego Dios decirte: toma, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ahora serás un líder, luego un anciano, luego un diácono, luego un anciano, luego un evangelista. Porque las pruebas de fe vienen para posicionarte dentro del reino de Dios. Así es dentro del reino de Dios. En el mundo es otra cosa. Ahora, la pregunta es: ¿por qué está usted en el reino de Dios? ¿Por qué está? ¿Porque usted quiere pertenecer al reino y no al mundo? ¿Porque usted quiere ser parte del reino y no del mundo? ¿Porque usted quiere ahora trabajar para el reino y no para el mundo? Yo le voy a anticipar el final de la prédica. Toda persona que no es posicionada dentro del reino fue porque no fue hallada fiel y no le quedó otra cosa que ir al mundo a trabajar. ¿Verdad, Daniel? Se lo digo de nuevo. Toda persona que no está en el reino de Dios posicionada, sirviendo y trabajando, es porque no pasó las pruebas y no le quedó otro recurso que ir a trabajar al mundo, porque no fue aprobada. Por eso usted y yo necesitamos entender las pruebas de fe para qué son. Y hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, te vengo a bendecir, porque tú tienes que entenderlo. Amén. Entonces dice el apóstol, por eso dice: cuando te encuentres en diversas pruebas, es porque viene tu promoción. Cuando te encuentras en diversas pruebas, es porque viene tu promoción. Amén. Ahora, tú tienes que saber cómo enfrentar la prueba. Te voy a quemar una vaca. La prueba de la fe no es para posicionarte en el mundo, es para posicionarte en el reino. Tú tienes que aprender a medir las pruebas de fe. La prueba de fe no es para sacarte del reino, es para meterte al reino y para posicionarte en el reino. Y por eso Dios te trae para ser probado en la fe, para darte un lugar en el reino. Y te tengo noticia: todo lugar en el reino de Dios es un lugar de honra.
Porque no es lo mismo trabajar para Dios que trabajar para el mundo, que trabajar para el gobierno, que trabajar para el impío, que trabajar para el malvado, ¿Estás aquí? Perdóname, no es lo mismo. No es lo mismo. Para mí produce más emoción trabajar para el Dios vivo. La Biblia dice que es honra. Y le digo, dice la Biblia que Dios honra al que le honra. O sea, cuando usted pasa la prueba y usted está dentro del reino de Dios, ese es un lugar visible de que Dios le ha honrado, porque Dios honra al que le honró. Amén. Dios honra al que le honró. Y hoy voy a fortalecer tu fe. Amén. Entonces, esta palabra prueba significa examinar en el hebreo. Probar, examinar. Y esta prueba viene solamente para examinar tu corazón, para ver si tú eres fiel, para Dios decirte: toma las llaves de esta iglesia, toma las llaves de esta ciudad, toma las llaves de este negocio, toma las llaves de esta familia, toma las llaves de este tesoro, porque tú has sido hallado fiel y tú puedes administrar lo que es mío, tú puedes contener lo que es mío. Amén. Entonces, ¿por qué Satanás está interesado en probarnos? Vamos a ver algo que le dice Jesús a Pedro. Lucas 22, 31 al 34. Pero yo quiero Yamir en TLA. Esta me gustó, esta traducción. Dice la Biblia: después Jesús le dijo a Pedro, mire esto, vamos a leerlo con mucha atención, porque usted está aquí para ganar, no para perder. Usted está aquí para conquistar. Usted está aquí para vencer. Amén. Yo le tengo noticia. La Biblia dice que en Cristo Jesús estamos completos. En la eternidad ya usted y yo estamos completos. Ya Dios nos mira a usted y a mí. Así es el mundo espiritual. Dios en el mundo espiritual nos mira a usted y a mí, que conquistamos, que vencimos, que llegamos, que ganamos la corona de vida, que logramos el propósito, que logramos el objetivo. Amén. Entonces tú y yo tenemos que aprender a mirarnos como Dios nos mira. Amén. Entonces dice, después Jesús le dijo a Pedro: Pedro, escucha bien. Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. Y Dios le ha dado el permiso. Porque usted tiene que saber que Satanás es un instrumento de Dios en la tierra. Y él no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Porque a mí la Biblia me enseña que Dios es el dueño del oro y de la plata. Entonces, él le pidió permiso a Dios, le dijo Jesús a Pedro. Pero dice Jesús, mire lo que dice Jesús: Satanás pidió permiso para traerte la prueba, pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme en tu fe. Mire esto, y esto debe quedar claro, porque cuando un hermano en Cristo está pasando una prueba, no fui yo que pedí a Dios que mandara la prueba. No fue el hermano que pidió que le mandara la prueba. Porque nosotros no tenemos esa autorización de Dios para ponerle prueba, porque la Biblia dice que Dios no puede ser tentado por nadie. Es Satanás quien le pide permiso a Dios para probarlo. Y Jesús le dice: pero yo le he pedido. Satanás pidió permiso para probar y Jesús le dijo a Dios: pero yo te pido que lo ayude. ¿Estás aquí? Yo te pido que lo ayudes. Esa es la oración de Jesús, para que te mantengas firme.
Porque nosotros tenemos que entender cómo opera el reino. Cuando alguien está en prueba, no fue porque yo lo maldijo, usted lo maldijo, no. Ni porque le hizo algo a usted. Es porque el que prueba a la gente, a nosotros, es Satanás. Y si Dios le da permiso, es porque Dios tiene propósito de esa prueba. Entonces Jesús le dice, pero yo le he pedido a Dios que te ayude. Diga conmigo, Dios es mi ayudador. Para que te mantengas firme. ¿Cómo debe orar usted por el que está en prueba? Yo estoy orando para que te mantengas firme. Dile que está al lado, pero yo oro para que te mantengas firme. Y dice Jesús esto: por un tiempo vas a dejarme solo, le dice a Pedro, pero después cambiarás. ¿Estás aquí? Dice, después cambiarás. Esto es un periodo de prueba. Todo cristiano, cuando está en un periodo de prueba, tiende a soltar. ¿Ok? Entonces, dice, por eso es que usted no puede estar sostenido de ningún hermano, sino de Dios. Porque para que usted tropiece cuando está sostenido de algún hermano, Dios tiene que golpearlo a él o a ella. El diablo tiene que golpearlo. Le quita su soporte y usted cae, porque su soporte no era Cristo. Por eso usted tiene que aprender a hacer su soporte a Jesús, a Dios. Amén. Entonces dice, pero después cambiarás. Y cuando eso pase, diga conmigo, y cuando la prueba pase, diga conmigo, toda prueba tiene que pasar. O sea, no hay ninguna prueba que tú estés pasando que se quede en tu vida para siempre. Vengo a decírtelo para activarte tu fe. No hay ninguna prueba en tu vida que esté destinada a quedarse contigo. Esa prueba se va a ir y va a pasar cuando tú pases la prueba. Por eso cuando uno está en prueba, uno tiene que entender el propósito de esa prueba. Tiene que examinarse. Tiene que tratar de entender por qué estoy pasando esta prueba. ¿Qué quiere Dios que yo aprenda? ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Qué quiere Dios que yo cambie? Porque toda prueba de fe tiene un propósito. Entonces Jesús le dice a Pedro que el propósito de esta prueba es que cuando esto pase, tú vas a ayudar a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Mira lo que le dice. El propósito de esta prueba es que tú puedas ayudar. Es que nadie puede ayudar a otro a consolidarlo. Por eso hay gente que puede evangelizar pero no consolida alma, porque ellos nunca han pasado una prueba. Porque consolidar tiene que ver con afirmar. Yo no puedo afirmar a alguien porque afirmar se llama consolidar. Yo no puedo afirmar a alguien, yo no puedo consolidar a alguien si yo no he pasado pruebas. Por eso, cuando yo estoy evangelizando y estoy consolidando y no puedo consolidar, lo que tengo que examinar mi fidelidad a Dios. Pero Jesús le dice, el propósito de esta prueba es que tú puedas consolidar para que siempre se mantengan fieles a mí. Y enseguida Pedro le dijo, Señor, si tengo que ir a la cárcel contigo, iré. Y si tengo que morir contigo, moriré. Y Jesús le dijo, Pedro, hoy mismo, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Porque una persona que no pasa pruebas de fe es una persona que siempre va a traicionar. Es una persona que siempre va a negar.
Es una persona que siempre va a abandonar. Por eso tenemos que aprender en las diversas pruebas a gozarnos, porque Dios está formando a través de la prueba el carácter para no abandonar a mi líder. Nada más 2 le dieron aplauso al Señor. Entonces, la prueba de nuestra fe es para probar fidelidad. Entonces, ¿por qué Satanás está interesado en probarnos? Si no es para mostrarle a Dios simplemente que no le amamos. Dios usa a Satanás como instrumento de su propósito, pero él quiere probarle a Dios que nosotros no le amamos lo suficiente. Esta prueba tiene que ver con si yo amo o no amo a Dios verdaderamente. Entonces, la palabra fidelidad, mira, porque Jesús le dice, para que ellos se mantengan fieles a mí. ¿Cuál es el propósito de mi prueba de fe? Ser fiel y hacer que los otros sean fieles a Dios. Amén. Entonces, la fidelidad es la palabra griega dokimión y su significado es digno, diga conmigo, digno de confianza. Dígalo de nuevo, digno de confianza. Dígalo de nuevo, digno de confianza. Ahora diga, yo soy digna de confianza. Me gustó, me voy a cambiar el nombre. Ahora yo me voy a presentar así, yo soy digna de confianza. Digna casada con la confianza. Amén. Diga conmigo, yo soy digna, mi nombre es digna. Y estoy casada con confianza. Soy digna de confianza. Amén. ¿Cuántos se gozan aquí? La palabra fidelidad es digno de confianza. Amén. Entonces, lo que Jesús le está diciendo a Pedro es que tienes que ser probado para que seas digno de confianza de liderizar a otros. ¿Está aquí? El reino de Dios se trata de salvar almas y de liderizar a otros. Entonces, para nosotros poder liderizar a otro, hay una actitud, una cualidad, una característica dentro de nuestro carácter que debemos ser dignos de confianza. Entonces, esto quiere decir que toda prueba que usted y yo pasamos dentro del reino de Dios tiene como objetivo si somos dignos de confianza para toda asignación dentro del reino de Dios. Por ejemplo, en el mundo, a usted le piden su currículum, miran su experiencia y le contratan por su experiencia. En el reino, a Dios no le importa su currículum, su pasado, su presente. A Dios no le importa de dónde viene, ni quién era, ni quién es. Lo único que Dios necesita es que seamos dignos de confianza. Diga conmigo, dignos de confianza. Entonces, cuando le dice Jesús, cuando pases esta prueba, tú vas a ayudar a tus compañeros a que siempre se mantengan fieles a mí. O sea, siempre sean dignos de confianza. El reino de Dios no se puede ensanchar, el reino de Dios no se puede multiplicar si no somos dignos de confianza. Mire, usted y yo podemos creer que somos de confianza, pero lo único que asegura que nosotros somos de confianza es que podemos afirmar a otros. Según Jesús, puedo consolidar a otro, según Jesús, porque yo soy digno de confianza. O sea que mi corazón está correctamente alineado al propósito de Dios,
al trabajo de Dios, al deseo de Dios, a la voluntad de Dios. Mi mente y mi corazón tiene el propósito correcto y entiende los planes y entiende la voluntad de Dios y va a ser fiel a esa voluntad de Dios y va a ser fiel a ese plan de Dios. Amén. Miren lo que dice Santiago 1:12. Diga conmigo, la prueba de mi fe. Después de hoy yo voy a gozarme en la prueba, porque viene mi promoción. Amén. Diga, viene mi promoción. Por eso cuando usted se encuentra en prueba y usted la pasa, se abren puertas nuevas. Pero si no la pasa, se cierran puertas. Entonces, dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. La palabra tentación también es prueba. Porque cuando haya resistido, diga conmigo, cuando yo haya resistido la prueba, voy a recibir la corona de vida que Dios ha prometido a quién. ¿Cómo Dios ve que tú pasaste la prueba? Antes dije, la prueba viene para ver si tú eres digno de confianza. Pero para Dios ser digno de confianza es que lo amamos a Él. Dice, bienaventurado el varón. Y dice el varón porque la mujer salió del varón, pues. Nosotros somos la varona. Bienaventurado el varón, porque después las mujeres dicen, eso es para los hombres, que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, va a recibir la corona de vida que está a Dios ha prometido para los que, diga conmigo, ahí no dice para los que pasaron la prueba, para los que fueron dignos de confianza, sino para los que aman a Dios. O sea que la prueba de fe viene a probar si verdaderamente nosotros amamos a Dios. Diga conmigo, la prueba de fe viene a probar si yo verdaderamente amo a Dios. Amén. Entonces la prueba viene a validar nuestro amor por Dios. Si es sincero, si es genuino, si estamos dispuestos a hacer su voluntad, a hacer lo que Él nos pide. Entonces, mire esto, 3 cosas que recibió Pedro. Uno, cuando después de que pasó su prueba. Escuche, pasar la prueba no significa no negar a Jesús. Porque Jesús mismo dice, por un tiempo vas a negarme, pero vas a cambiar. Jesús le dijo a Pedro, por un tiempo me vas a negar, por un tiempo vas a fallar, pero vas a cambiar. O sea, la prueba, escucha esto, no es de negar a Jesús o no fallarle a Jesús, sino de no quedarte negando a Jesús y de no quedarte en el error, de no caer, sino de levantarse. Por eso, escucha esto, Pedro negó 3 veces a Jesús, ¿sí o no? Pero cuando Jesús se le apareció, y lo más curioso que ellos no reconocían a Jesús, pero Jesús hizo la Santa Cena con ellos, inmediatamente sus ojos se abrieron y ellos reconocieron que era Jesús. Inmediatamente Jesús desapareció. Dice la Biblia que Pedro negó a Jesús, pero Jesús sabía que lo iba a negar porque le dijo, 3 veces me vas a negar, pero no te preocupes, después vas a cambiar. ¿Estás aquí? Después vas a cambiar. Y cuando tú cambies, o sea que él iba a cambiar de posición, cambiar de actitud y iba a regresar. Entonces cuando él regresa a Jesús como uno de sus discípulos,
y Jesús lo afirma. ¿Cuántos se acuerdan que Jesús habla con Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, tú sabes que te amo. Él le dice: cuida mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, pastorea mis ovejas. ¿Me ama Pedro? Sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, amén. Dígale: Señor, tú sabes que te amo. Pero después que Pedro pasa esta prueba y él regresa de la prueba, aunque haya fallado y negado a Jesús, él recibe 3 cosas. Una, y anótelo porque esto es importante: Jesús le confía un liderazgo sobre los discípulos con un solo objetivo: que ahora liderice a su pueblo, que pastoree sus ovejas, que pastoree las corderos, que los cuide para que les enseñe a ser fieles. Amén. Es lo primero que Jesús le dice. Vas ahora a cuidar, ahora te voy a poner en una posición de liderazgo. O sea, toda posición de liderazgo dentro del reino de Dios solo se consigue mostrándole a Dios que yo soy fiel a ti. Amén. Y número 2, se le confía la promesa del Espíritu Santo. Lucas 24:49. Mire esto. Ya cuando los discípulos andaban con Jesús, ellos recibían del Espíritu Santo. Pero ellos reciben una nueva unción. Reciben un nuevo empoderamiento del Espíritu Santo. Y es importante entender esto. Imagínense que a usted se le da una prueba y usted no la pasa. Usted lo más seguro que se va a preguntar: ¿por qué soy igual? ¿Por qué no soy osado? ¿Por qué no soy valiente? ¿Por qué no tengo denuedo? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué? Porque no lo tiene. Porque no pasó la prueba que estaba antes, que venía para empoderarle del Espíritu de Dios. Dice Lucas: y él lo tomó y confió delante de ellos. No, perdón. Lucas 24:49. Ajá. El 49. No lo copié, pero lo puedo buscar. El que está con la proyección de letras no me debe abandonar el puesto, ¿eh? No se ofenda. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Todos los discípulos que fueron esparcidos, que fueron aprobados, que negaron a Jesús, pero regresaron, se arrepintieron, lloraron con Jesús por haberlo negado, por haberlo rechazado, le pidieron perdón, lo abrazaron a su maestro. Ahora Jesús dice: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Usted tiene que saber que cuando usted pone en riesgo una prueba, un proceso de prueba de fe, usted pone en riesgo el ser lleno del Espíritu Santo. O sea que usted y yo no nos podemos dar el lujo de no pasar las pruebas de fe. Usted puede fracasar en una prueba. Puede negar a Jesús, puede negar su iglesia, negar su llamado, negar la palabra. Todo eso es permitido porque somos humanos, porque tenemos miedo. Pedro tenía miedo porque a veces sufrimos de vergüenza. Eso es parte de la naturaleza humana. Pero tenemos que regresar, retomar, arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y volver a pasar en victoria la prueba para poder ser empoderados con el poder del Espíritu Santo. Usted tiene que entender esto. Cada vez que usted está en un escenario de prueba,
usted tiene que saber gozarse y decir: ahora seré más obediente, ahora buscaré el objetivo de esta prueba. ¿Qué quiere Dios que haga? ¿Qué quiere Dios que me arrepienta? Porque usted tiene que asegurarse que usted pasa la prueba en victoria, porque viene una nueva promoción, pero también con ella viene una nueva llenura del Espíritu Santo. Y no hay, escúcheme esto, ningún hijo de Dios, escúcheme esto, ningún hijo de Dios puede hacer obras sin el Espíritu Santo. Por eso hay tantos cristianos que no logran el objetivo, porque no entendieron la prueba de fe. Y por no entender la prueba de fe, tomaron a relajo la prueba de fe. Y como no la pasaron, no pudieron recibir el nuevo empoderamiento, porque el Espíritu Santo no habita en corazones no confiables. O sea, el Espíritu Santo viene a llenar un vaso confiable. Él viene a ocupar una persona digna de confianza. Por eso Él nos prueba, porque Él trae ¿qué? Una nueva medida de su poder para hacer la obra. Pero Él tiene que saber que Él va a caminar. Oiga, el poder del Espíritu Santo, quien hace la obra, no puede andar en un vaso que se quiebra con nada. Tiene que ser un vaso limpio. Tiene que ser un vaso firme. Porque la obra que hace el Espíritu Santo en la tierra es la más importante de las obras en la tierra. Entonces Él necesita primero asegurarse que cuando va a depositar su poder, Él puede confiar en quien lo va a aportar. Y mire, yo veo esto aquí en Dios, que Dios confía en nosotros, que nos escogió para habitar dentro de nosotros con su poder, con el Espíritu Santo. Pero Dios primero se asegura de que podamos cargar ese poder. Entonces, número 3, luego se le confía ser uno de los apóstoles de Jesucristo. Mateo 10:2. Usted nunca va a encontrar en la Biblia que alguien fue ungido como apóstol si primero no fue probado y hallado fiel. Probado y hallado fiel según la Biblia. Porque usted no puede determinar: yo soy fiel. Usted mismo no puede determinar que usted es fiel. Lo que valida si usted tiene el carácter de fidelidad es que usted comenzó a afirmar a otro. Ahora, usted puede saber si está listo o no, porque usted mismo sabe si ha pasado las pruebas o no. ¿Está aquí? Entonces, Mateo 10:2 dice: los nombres de los 12 apóstoles son, primero, diga conmigo, el que estaba en primera fila era Simón Pedro, el que negó 3 veces a Jesús. Pero gracias a esa prueba de fe que él pasó, Pedro era el líder de los 12. ¿Estás aquí? Pedro era el líder de los 12, gracias a esa prueba de fe que él pasó. Amén. Diga conmigo, primero, Simón, llamado Pedro. Dele un aplauso al Señor. Amén. ¿Está aquí? Porque él pasó la prueba de fe. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando él negó a Jesús la tercera vez, ¿qué le ocurrió? Dice que lloró, ¿qué? Amargamente, porque se acordó de las palabras del Señor Jesús.
¿Y por qué lloraba? Porque él creía que él era fiel a Jesús, pero no era fiel. Y por eso lloró amargamente. Pero ese llanto también significó arrepentimiento. Te fallé. Yo creía que era el mejor de todos. Yo creía que era el perfecto. Yo creía que era el líder. Yo creía que era, Señor, pero era necesario que yo pasara esta prueba para que me diera cuenta que era el que más te falló. Pero ahora me arrepiento. Y ahora ya yo sé lo que tengo que hacer con los otros. Amén. ¿Estás aquí? Entonces por eso es necesaria la prueba. Porque nosotros creemos que somos los mejores, que no fallamos, los más fieles. Y el Señor tiene que venirnos a mostrar que no es verdad. Para mostrar la necesidad de nuestra dependencia a Él. Diga conmigo, la necesidad de mi dependencia a Él. Amén. Entonces, ¿qué prueba Dios? Vamos a ver 4 cosas que Dios va a probar de ti y de mí. De ti y de mí. 4 cosas que Dios va a probar. Porque Dios escogió este lugar para formar liderazgo. Este es un lugar donde es probado el pueblo de Dios para entregar posiciones. Pero no hay nada mejor que saber lo que yo tengo que hacer frente a la prueba. Amén. ¿Estás aquí? Entonces, porque escuche, cuando usted y yo somos probados y pasamos la prueba y respondemos correctamente como espera la palabra, para Pedro ya nada era difícil. Ya Dios fluía a través de él. Aún la sombra de Pedro sanaba. Ya Dios se manifestaba a través de él. Ya estaba Dios obrando a través de él, porque Dios había derribado el ego, el yo de Pedro. Y ahora Dios podía usarlo, porque lo único que Dios necesita de ti y de mí es ser el vaso, para Él depositar, para Él fluir, para Él manifestarse. Pero muchas veces nuestro yo no permite que Dios se manifieste. Entonces Dios tiene que quebrar la vasija y volverla a construir para que poder depositar de su poder y de su presencia. Entonces, ¿qué prueba Dios en la prueba? 1, que seamos confiables. Dios quiere que nosotros seamos confiables, que en lo que Él nos dé seamos confiables. Diga conmigo que en lo que Él nos pone a hacer seamos confiables. Santiago 1, 14, 15. Dice Santiago 1 del 14 al 15 y el 17. Sino que cada uno es tentado, y esto preste la atención a esta palabra, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que has concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Présteme atención, aquí hay 2 cosas. Aquí Santiago está diciendo que los dones de Dios son perfectos. Dígalo conmigo, los dones de Dios son perfectos. Dígalo conmigo, los dones de Dios son perfectos. Dígalo de nuevo, los dones de Dios son perfectos. Escuche esto. Dios prueba que seamos confiables. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que el pecado es el resultado de nuestra propia concupiscencia. El pecado es
nosotros somos atraídos y seducidos por el pecado. Somos tentados por el pecado, por nuestra propia concupiscencia. ¿Qué quiere decir esto? Por nuestros propios deseos somos atraídos, somos tentados por nuestros propios deseos, nuestros deseos carnales. Somos atraídos y dice la Biblia, diga conmigo, seducidos. Diga conmigo, seducido. Escuche esto, porque es la prueba de fe. La prueba de fe mata la concupiscencia. ¿Por qué? Porque si usted y yo dejamos al pecado habitar dentro de nosotros, cuando fallamos, el pueblo va a decir, pero no entiendo. Tienen el don de Dios, evangelizan, oran, interceden, hacen, pero de repente usted los ve pecando. ¿Y quién queda mal? Digo, la gente queda mal, pero el reino queda mal. La iglesia queda mal. Su pastor, su pastora queda mal. ¿Verdad que sí? Ajá. Entonces Dios dice, escucha esto es importante. Esto es importante. Dios no queda mal porque Él está en el cielo y Él no tiene problema, pero en la tierra lo dejamos mal. ¿Y por qué lo dejamos mal? Porque la gente se confunde, la gente no entiende que tenemos un don, hacemos la obra de Dios, pero al mismo tiempo pecamos. Entonces, no es el pecado, no viene del don de Dios, porque el don de Dios es perfecto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. ¿Qué quiere decir? Regrésate al versículo anterior. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Dios te entrega un ministerio, un liderazgo, una casa de paz, te la entrega para que tú la hagas según el don de Dios. Pero si la concupiscencia que opera en ti y en mí te seduce, atrayéndote al pecado, va a dañar la obra de Dios. ¿Estás aquí? Lo que quiere decir esto es que Dios quiere entregarte un don, Dios quiere entregarte un ministerio, Dios quiere entregarte un llamado, pero cuando la concupiscencia que está en nosotros no te seduzca, no me seduzca. ¿Está aquí? Entonces, ¿qué hace la prueba? La prueba viene a matar la naturaleza de pecado en nosotros para que no nos seduzca. Y eso es lo que se refiere Santiago capítulo 1, que la prueba de nuestra fe produce paciencia para que no nos seduzca la concupiscencia que habita en nosotros y entonces la obra sea completa. O sea que el objetivo de la prueba es que el pecado no nos seduzca cuando estemos trabajando en el don perfecto de Dios. ¿Estás aquí? O sea que nadie después de Dios conoce tu pecado, tu concupiscencia o yo el mío, sino nosotros mismos. Entonces, esa concupiscencia que no seduce está deteniendo que Dios nos confíe. Voy a resumirlo. La razón por la cual hay cosas que Dios no nos confía es porque todavía el pecado nos seduce. Ya se me fueron 3 de la iglesia.
porque la gente no quiere esto. La razón que no somos confiables, escucha esto, es que quiero aclararte esto de nuevo. No es que tú y yo no seamos confiables, porque Dios entregó a su Hijo porque confía en nosotros. Lo que no es confiable es el pecado que sabe seducirnos. ¿Y por qué el pecado nos seduce? Por nuestra falta de madurez. ¿Y qué hace la prueba de fe? Convertirnos en hijos maduros, procesados, para no dejarnos seducir por el pecado. Entonces, cuando no, espérate, ahorita se lo das al Señor, espérate. Cuando no somos confiables, yo lo que quiero que usted atrape esto. Cuando usted y yo no somos confiables para la obra del ministerio, cuando somos seducidos por el pecado. O sea, si el pecado me domina, si el pecado me seduce, no soy confiable para la obra del ministerio. Entonces, la única manera de que el pecado no me seduzca es que yo ponga mi cuerpo, mi vida a Dios para que la procese, la transforme, para que yo no sea seducido por el pecado. Dios confía en ti, por eso estamos aquí. Dios confía en mí, por eso dio a su Hijo. Dios confía en la gente, por eso dio a su Hijo. Lo que Dios no confía es en la obra del pecado, cómo opera el pecado, cómo trabaja el pecado engañándonos. Si engañó a Adán y Eva, que estaban recién hechecitos, salidos del horno, los engañó. Estaban recién saliditos del horno, recién hechecitos, y los engañó. Entonces, lo que tú tienes que entender es que Dios confía en ti. Por eso yo confío en ti. Como mi apóstol confía en mí, cree en mí. En lo que Dios no confía es en la operación del pecado. Porque Él trabaja muy sutilmente para seducirnos, para golpear la obra de Dios. No para golpearte a ti, sino para golpear la obra de Dios. Amén. Entonces, Dios confía, Dios no prueba, pero Dios permite que Satanás pruebe para probar nuestra confiabilidad dentro del ministerio. ¿Por qué? Por el pecado, que dice que nosotros, voy a leerlo, sino que cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, mire esto, la concupiscencia, o sea que después que te seduce, dice que después que ha concebido, dice que después que te seduce y que somos atraídos por el pecado, da a luz el pecado. Y dice que después el pecado siendo consumado, queda en nosotros muerte. Y después, adiós ministerio, adiós alma, adiós llamado, adiós asignación. Entonces, por eso la prueba de nuestra fe es importante, porque en ella nosotros aprendemos a ser fieles a Dios. Diga conmigo, aprendemos a ser fieles a Dios. Entonces, lo que Dios busca es que el pecado ya no tenga dominio en nosotros. Diga conmigo, el trabajo de Dios a través de las diversas pruebas es que el pecado no tenga dominio en nosotros. ¿Cuántos quieren que el pecado ya no tenga dominio en usted? Yo quiero que el pecado no tenga dominio en mí. Ay, aunque yo declare 100 veces que Cristo en la cruz venció mi pecado. Lo declaramos, pero el pecado toma dominio sobre nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque huimos a la prueba, porque huimos al proceso. 2, que seas maduro. Lo próximo que Dios busca es que tener hijos maduros. Dice
Primera de Pedro 1, 6, 8. Primera de Pedro 1, 6, 8 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué trae la prueba? Aflicción. ¿Qué trae la prueba? Aflicción. ¿Usted sabe por qué hay que predicar esto? Porque la gente cree que venir al reino es solo fiesta, es solo vida buena, es solo que me digan cosas bonitas. Ahora, esto es bonito para mí, porque que me digan a mí que hay un proceso de prueba que va a quitarle el dominio del pecado en mi vida, yo lo quiero. ¿Cuánto lo quiere? Que va a quitar el dominio. Ahora, esto es raro para la gente del mundo, pero en el reino de Dios es así. La prueba quita el dominio del pecado en nosotros. Amén. Entonces dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas. Aquí está de nuevo. ¿Qué hace las diversas pruebas? Produce aflicción. Diga conmigo, produce aflicción. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, diga conmigo, mi fe tiene que ser sometida a prueba. En realidad no soy yo, es mi fe. Dice, mi fe, para que sometida a prueba tu fe. Diga conmigo, mi fe es la que tiene que aguantar la prueba. Para que sometida a prueba mi fe, mucho más preciosa que el oro. Escuche esto. Escuche esto. La fe es más preciosa que el oro. Por eso dice el apóstol Pablo que esto es una carrera. Porque la fe para Dios es más preciosa que el oro. Por eso yo no lloré por perder el oro. Yo lloro cuando se pierde la fe. Porque la fe es más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, el oro es perecedero y se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe para Dios es más precioso que el oro, porque ella produce una gloria a quien, dice esto, a quien amáis sin haberle visto. O sea, la prueba de la fe produce que amemos a nuestro Señor Jesucristo sin haberlo visto. Dice, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Diga conmigo, mi fe es más precioso que el oro. Así lo mira nuestro Dios. Es más precioso que el oro. O sea, porque la fe es lo que usamos para agradar a Dios, no a los hombres. Yo no necesito fe para agradar a los hombres o a las mujeres. Cuando hablo a los hombres, hablo al ser humano. Usted no necesita fe para agradar a los hombres. La fe se necesita para agradar a nuestro Dios. La fe se necesita para agradar a nuestro Dios. Entonces, lo que Dios prueba es la fe, porque fe es la certeza, es la convicción. Amén. La fe es la certeza. Diga conmigo, ya sé que no me están probando a mí, es mi fe. Porque la fe es la certeza, es la convicción, es el certificado de propiedad de que lo que Dios me prometió
yo lo tengo. O sea que si yo no tengo fe, se lo voy a decir así: si usted no tiene fe, usted nunca va a recibir lo que Dios le dijo. Si usted no tiene fe, usted nunca va a recibir lo que Dios le dijo. Y si usted no recibe lo que Dios le dijo, no es porque Dios sea mentiroso, sino porque usted no tenía fe, o yo no tenía fe. Porque la fe es la garantía. Esta es mi fe. Es la garantía, es el seguro de que lo que Dios dijo, yo lo voy a recibir. Mi fe, que es la que se tiene que probar por fuego, porque es más preciosa que el oro, es lo que garantiza que mi familia sea salva. Mi fe es lo que garantiza que mi matrimonio sea restaurado. Mi fe es lo que garantiza que mis hijos sean salvos. Mi fe es lo que garantiza que mi madre sea salva, que mis hermanos de sangre sean salvos. Mi papá no, porque ya murió. O sea, la fe es la garantía de que usted y yo va a recibir el negocio. Es la garantía que vamos a recibir la promesa. Es la garantía que usted va a recibir lo que Dios le prometió, que iba a ser pastor, evangelista, maestro, intercesor. Es la fe. Si usted no tiene fe, usted no va a hacer nada. Mi fe es lo que me va a garantizar a mí ser el próximo empresario, ser apóstol, ser profeta. Mi fe es lo que me va a garantizar a mí abrir iglesia, conquistar Chiriquí, ganar las almas, ensanchar el reino. Mi fe es mi certificado de que ya tengo lo que Dios me dijo. Mi fe, cuando yo me salto el proceso de prueba de fe, lo único que estoy haciendo es no tener fe. Y mi proceso de fe incluye obediencia. Cuando yo me salto el proceso de fe, el mundo espiritual, el cielo, me mira sin certificado. Y me mira así, orando: Padre, acuérdate que tú me dijiste, porque escuché a la pastora orando así. Pero el cielo dice: pero yo no le veo en las manos el certificado, la garantía. La garantía es que yo le estoy creyendo a Dios. Y eso se llama fe. Es la garantía, es la certeza, es la convicción. Y como yo le creo a Dios y tengo la garantía, yo estoy actuando. Yo estoy accionando. ¿Está aquí? Entonces, ¿eso qué se requiere? Ser un hijo maduro. Diga conmigo, un hijo maduro. Amén. Diga conmigo, un hijo maduro. 3, la prueba produce revelación. Porque hay tantos cristianos caminando sin entender, sin revelación, porque evaden la prueba de fe. Pasan agachados. Escucha, Jesús dijo que había que entrar por la puerta. Hay gente que le gusta entrar por la ventana. Pero Jesús dijo que había que entrar por la puerta. Y la puerta es la legalidad de alcanzar las promesas de Dios. Es la legalidad de conquistar. Es la legalidad de alcanzar la promesa. Entonces,
La fe produce, la prueba produce revelación. Primera de Pedro 4, 12, 13. Le quiero decir algo. La revelación es la llave del reino. Si usted no entiende y si usted no ve, usted le va a costar pasar las pruebas correctamente. Porque el hecho de que usted esté sentado aquí no quiere decir que usted está pasando las pruebas bien. Es su fruto. Consistente, firme. El que dice, pasé mis pruebas y aquí estoy afirmando a mis hermanos. Le estoy arrebatando a las almas al diablo y el diablo no me las quita. Dice Primera de Pedro 4, 12, 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. Vamos a leerlos todos, 1, 2, 3. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os te aconteciese. ¿Por qué hay que enseñarle a la iglesia que la prueba es parte de nuestro diario vivir? ¿Por qué hay que enseñarle? Porque los cristianos, cuando se encuentran en prueba, ya dicen que están en la iglesia equivocada, en el lugar equivocado. Porque ellos tienen la mentalidad que cuando se convierten al cristianismo les va a llover solo oro. Porque no entienden que lo que le tiene que llover fe, no oro. Entonces escucha esto. Dice, si no gozaos, regresa. Amado, no os sorprendáis. Dile al que está al lado, no te sorprenda cuando te encuentres en diversas pruebas. Oye, cuando te llegue la prueba esta semana, corre para la iglesia. Los cristianos, cuando están en prueba, ya no quieren ir a la iglesia, porque piensan que eso no es normal. Quieren salir huyendo porque me vino esta prueba y yo pensaba que ahora que iba a ir a la iglesia sembrador, esto iba a ser bonito, que ya estaba en el cielo. Entonces usted tenía que pedir a que el Señor se lo llevara para el cielo. Allá no hay prueba, allá no hay dolor, allá no hay llanto, allá no hay angustia. Pero yo todavía no me quiero ir, porque yo todavía tengo mucho que hacer. ¿Está aquí? Ahora, si usted no quiere la prueba, nos avisa y oramos por usted, pues. Como que si fuera una cosa rara que las pruebas llegan y la gente está como, ¿qué pasó? Como que si nunca habían vivido en prueba y lo que más han tenido en la vida es prueba. Que dice, amado, no te sorprendáis cuando el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña te está aconteciendo. Usted no ve que la gente llama y dice, es que usted no sabe que hoy me pasó, que hoy esto, que hoy lo otro, que hoy no me pagaron. Reprenda al diablo. Es que usted no sabe que hoy esto, que hoy lo otro, que hoy me peleé con la vecina, me peleé con el vecino. Es que usted no. La gente se sorprende por las cosas que le pasan. Eso me sorprendería a mí si me pasa en el cielo. Y yo diría, se metió Satanás al cielo. ¿Está aquí? Sino que gozaos, dice, cuando tú estés en diferentes pruebas, gózate. Dile al que está al lado, no le eches la culpa a la pastora, no le eches la culpa a la iglesia, no le eches la culpa a tu hermano. Es el proceso en la tierra de fe. Ay, que hoy me amaneció mala mi mamá y mi papá.
esto nos pasa a todos, ¿verdad? Ah, no, es que desde que fui a la iglesia se me enferman los hijos. ¿Usted no ve que la gente dice así? Amén. Está aquí. Y dice, sino que gózate por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. Esto quiere decir que los que están allá afuera en prueba, ellos no están participando de los padecimientos de Cristo, pero tú y yo sí. Tú y yo sí. En nuestras pruebas estamos padeciendo con los padecimientos de Cristo. ¿Para qué también? Mira esto, ¿por qué la gente no recibe revelación? Cada vez que te saltas el principio de prueba, te quedas ciego. Dice, para que léelo después de la coma conmigo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Voy a leerlo. Para que también en la revelación de su gloria. O sea que sin padecimiento no hay revelación. Así que cuando usted está pasando una prueba, wow, voy a ver ahora mejor que antes. Voy a entender lo que no entendía. Wow, se me va a revelar el reino. Esta prueba que estoy padeciendo ahora va a producir en mí un mayor peso de gloria. Esta leve prueba, esta momentánea prueba está produciendo en mí un mayor peso de gloria. Oiga, si la prueba no hubiera visitado mi casa, yo nunca hubiera conocido el reino. Si la prueba no hubiera tocado la puerta de mi matrimonio, yo no hubiera conocido la palabra, yo no hubiera conocido a Cristo y yo no hubiera pasado la prueba y no me hubieran entregado un ministerio ni dones, porque todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el que no hay sombra de variación. No sé usted, pero yo quiero el don de Dios. No sé usted, pero yo quiero el don de Dios. No quiero la concupiscencia, porque destruye. Quiero el don de Dios. Diga conmigo, quiero el don de Dios. Toda buena, vamos a leerlo, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, las fallas humanas dentro del pueblo de Dios no son del don, son de la concupiscencia. Porque cuando nos saltamos la prueba, cuando nos saltamos la obediencia, nos estamos saltando el proceso de nuestra fe. Nos estamos saltando el proceso de recibir revelación. Por eso hay tantos cristianos que no entienden nada. Nada. Abandonan el llamado, abandonan el servicio, abandonan la iglesia. No lo entienden, porque esa prueba es para abrirte los ojos, para que tú puedas ver y oír y entender los misterios de Dios. Entonces, cuando la prueba llega, ríndete a Dios, porque Dios está dominando el pecado que siempre nos seduce a fallar, el pecado que siempre nos seduce a traicionar, el pecado que siempre nos seduce a abandonar. ¿Está aquí? Diga conmigo, ya sé que mi prueba me tiene que traer revelación. Lo que yo no entendía lo voy a entender después de la prueba. Lo que Pedro no entendía lo entendió después de la prueba. Lo que él no entendía después de negar a Jesús 3 veces lo comenzó a entender. Entonces tú tienes que entender cómo opera el mundo espiritual. Protección cuando el mundo está siendo probado. Mire lo que produce la prueba, Señor. Esta es la que más me gusta. Todas me gustan. Apocalipsis 3:10. Porque muchos cristianos
ahorita en la prueba mundial no está resistiendo la prueba. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mí. ¿Y cuál es la palabra de la paciencia? La prueba de nuestra fe produce paciencia. Yo también te guardaré. Diga conmigo: Jesús me guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Dice la Biblia que hay una prueba que va a venir al mundo para probar a los que moran en la tierra. Pero Jesús dice que los que pasaron la prueba de fe y obtuvieron paciencia, dice que Él nos guardará. O sea, no dice que el gobierno nos guardará, no dice que la casa que hemos construido nos guardará, no dice que alguien nos guardará, dice que solo Él nos va a guardar a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Amén. ¿Quién nos va a guardar? Jesús mismo. Porque hay prueba en el mundo entero. Pero dice Jesús que por haber guardado la palabra de su paciencia, por haber sido pacientes, por haber sido fieles, por haber estado ahí esperando en Él, por haber caminado con Él, con su palabra, Él nos... ¿Cuántos le creen esta promesa a Jesús? Yo le creo esta promesa a Jesús. Él va a guardar tu casa, Él va a guardar mi casa, Él va a guardar mi familia en la prueba que ha de venir a la tierra. Y hay un sinnúmero de pruebas que está viniendo a la tierra. Y todavía no las hemos visto, todas en acción. Pero la tierra va a pasar la prueba de la falta de alimento, la prueba de la falta de comida. La tierra va a pasar muchas pruebas, ya las está pasando, ya las estamos viendo. Pero Jesús dice que Él nos va a guardar a nosotros lo que hemos guardado. No dice al que dice que es cristiano, dice que al que ha guardado la palabra de su paciencia, la palabra de fe, la promesa de Jesús, el que ha guardado su enseñanza. Dice, y esa prueba que estamos viendo al mundo, ¿para qué dice que viene? Para probar la tierra. La tierra va a ser probada, ya está siendo probada. Las naciones están siendo probadas. ¿Y en qué están siendo probados ellos? En la fidelidad a Dios. Muchos van a negar a Jesús, muchos están negando a Jesús, muchos están negando el reino, muchos van a, por miedo, ¿por qué? Por no haber sido probados en su fe, van a comprometer la verdad. ¿Por qué? Porque le huyeron al proceso de la vida de fe, de la prueba de fe. Entonces las pruebas de fe producen en nosotros el carácter de Cristo. Viene a producir en nosotros para que podamos responder como Cristo respondió cuando estuvo en la tierra. Toda nuestra prueba de fe viene a formar nuestro carácter, para que cuando estemos frente a la prueba, nosotros podamos resistir y ser fieles, siguiendo amando a Dios por encima de todo lo que veamos. Santiago 1:4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Cuál es la obra completa de Dios en nosotros? Tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y, digan conmigo, cabales. Anote para los que están anotando. La palabra cabal es la palabra griega holokleros. Holokleros. Tenga la paciencia, la obra, diga conmigo, hay una obra completa que se está produciendo en mí. Esa obra te tiene que hacer perfecto, te tiene que hacer cabal, para que no te falte cosa alguna, para que no te falte comida,
para que no te falte vestido, para que no te falte techo, para que no te falte agua, para que no te falte luz, para que no te falte paz, para que no te falte la salud, para que no te falte la sanidad, para que no te falte el amor. La palabra cabales en el griego significa completo en toda parte. Completo en toda parte. Completo en el matrimonio, completo en la sociedad, completo. ¿Cuántos se han sentido incompletos? Que algo le falta. Incompleto es que algo me falta. Entonces la prueba viene a hacer que estemos completos en toda parte, y también significa perfectamente sano. Perfectamente sano. Por eso, escucha esto: cada vez que tú te sometes al proceso de Dios, tú eres más sano. Escúchame lo que le voy a decir. Su alma necesita sanidad. Su espíritu no, porque usted tiene su espíritu nuevo. Pero su alma necesita ser sana. Y su cuerpo necesita ser sano. ¿Está aquí? La palabra cabales significa ser completamente sano en alma y cuerpo, en corazón. Ser completamente sano en corazón. Ser perfectamente, diga conmigo, perfectamente sano. O sea que para ser cabal y perfecto, yo necesito pasar por pruebas, por un proceso de pruebas de fe. Es más, quiero decirte algo: las pruebas de fe para cada uno de nosotros, Dios las diseñó, porque ellas tienen que completar nuestro propósito en la tierra. Ellas tienen que completar nuestro propósito en la tierra. Entonces esta palabra viene de otra palabra que se llama en el griego holos. Y esta palabra significa, escuche, extensión, completo, cantidad, entero. Y también viene de otra palabra, otra raíz que se llama cleros, que significa pedazos de madera para el propósito, dado para echar suerte, porción, adquisición, patrimonio y herencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que cada uno de nosotros somos un pedazo de madera cuando pasamos los procesos de prueba. Que cuando nos unimos estamos completos en Cristo. Que cuando somos cabales por el proceso, somos perfectos por el proceso de fe. Por el proceso de fe, nosotros estamos listos para recibir una herencia. Estamos listos para extendernos, para expandirnos. O sea que cada vez que usted y yo rechazamos las pruebas de fe, usted pone en riesgo la expansión del reino. Usted y yo ponemos en riesgo la extensión y ponemos en riesgo convertirnos en herederos. Por eso, voluntariamente Dios espera que nosotros aceptemos nuestra vida en Cristo. Esto no te gustó mucho. Dios espera que tú aceptes tu vida en Cristo. Yo acepte mi vida en Cristo. O sea, Dios está esperando que usted y yo aceptemos ser de Cristo. Diga conmigo, Dios espera que nosotros aceptemos ser de Cristo. La Biblia dice que Cristo le compró por precio de sangre, que nos compró por precio de sangre, que le pertenecemos a Él,
que en Él estamos completos y que nuestra identidad está escondida en Él. Diga conmigo que mi identidad está escondida en Él. O sea, en Cristo estamos completos. Amén. Entonces, Dios nos mira completo como producto terminado en la eternidad. Dios nos hizo en la eternidad como un producto terminado y nos envió a la tierra a un proceso de vida, de fe, para alcanzar ese propósito. Eso nos enseña la Escritura. Entonces, para poder recibir la herencia de Dios en la tierra, que es la extensión, el multiplicarnos, el ser parte del reino, el ministerio, el llamado, la asignación que Dios tiene para nosotros, yo tengo que aceptar mi prueba de fe. Tengo que aceptarlo. Muchos cristianos no aceptan las pruebas de fe, no las quieren, las rechazan y dicen: yo no quiero pasar pruebas de fe. Pero usted tiene que saber que las pruebas de fe dentro del reino de Dios solamente vienen, ¿para qué? Para posicionarnos dentro del reino de Dios. Diga conmigo: la prueba de fe produce en mí paciencia, y la paciencia, que la obra esté completa. ¿Qué dice la Escritura? Que en la prueba yo debo estar en gozo, no triste, sino en gozo, en alegría. Eso es como raro, ¿verdad? Porque la gente cuando está allá afuera en el mundo en prueba está llorando, se quieren quitar la vida, se quieren echar a morir, se les acabó la esperanza. ¿Pero por qué? Porque ellos están sin propósito, sin sentido en su vida. Pero nosotros hemos sido enseñados por la palabra de Cristo que nuestra prueba viene a perfeccionar mi carácter, viene a perfeccionar mi vida para convertirme en esa hija o hijo heredero de Dios, de sus promesas. Amén. Y cabales quiere decir sano. Diga conmigo: sano, sano. Y le voy a compartir esto que me ministró el Señor en la madrugada. Dice la Biblia que Abraham fue prosperado por causa de Sara. ¿Cuántos han leído eso? Búscame eso ahí, por favor, y proyéctamelo. Dice la Biblia que Abraham fue prosperado por causa de Sara. Y yo hace unas semanas atrás le dije: Dios, yo no entiendo qué hizo Sara para que prosperaran a Abraham. Y el Señor me llevó a leerlo. Y la Biblia dice que el faraón intentó tomar de mujer a Sara porque ella era muy bella, porque ella era muy hermosa. Entonces, para Dios, esto fue una ofensa para Abraham. Esto fue una ofensa para Abraham, dice la Escritura. Y el faraón, para corregir la ofensa que había hecho al faraón, aunque el responsable era Abraham, y era el responsable porque él engañó y dijo que ella era su hermana. Pero no es que engañó porque ella era su hermana, lo que no dijo toda la historia verdadera: es también mi esposa. Y dice la Escritura que el faraón le entregó muchas riquezas a Abraham. Entonces, por eso es que Abraham prosperó por causa de Sara. Pero el punto aquí no está en eso. El punto aquí, escúcheme que le voy a decir algo. Cada vez que usted se ofende, el diablo le roba riquezas. Cada
cada vez que usted vive ofendido, usted comienza a perder. Cada vez que usted ofende, el diablo tiene derecho a robarnos. Cada vez que usted está ofendido, el diablo tiene la oportunidad de robarle la salud, de robarle finanza, de robarle paz, de robarle gozo. Porque la ofensa, dice la Biblia, que si nosotros no perdonamos la ofensa, Dios tampoco la perdona. La ofensa es lo único que bloquea nuestra relación con Dios. ¿Usted sabía eso? Que cuando usted está ofendido con el hermano, con la hermana, con la pastora, con la iglesia, con la gente, con el esposo, con la esposa, con el papá, con la mamá, con el hermano, con quien sea que usted esté ofendido, usted comienza a perder en el mundo espiritual. Porque la ofensa es la carnada que usa Satanás para empobrecernos. Voy a decirlo de nuevo. La ofensa es lo que usa Satanás para empobrecernos. Pero perdonar la ofensa es lo que usa Dios para prosperarnos. No he terminado, espérese un poquito. Por eso fue que este faraón tuvo que indemnizar a Abraham por haberlo ofendido. La ofensa representa prosperidad en el mundo espiritual. Si no, escuche esto, si no, usted mismo evalúe, cada vez que usted se ha ofendido, usted comience a mirar cómo sus finanzas comienzan a ser afectadas. Pero cada vez que usted perdona, usted va a comenzar a mirar cómo le comienzan a venir con facilidad la finanza, la riqueza, la prosperidad. Entonces aquí voy a cerrar lo que prediqué. Un hijo de Dios que no pasa las pruebas vive 70 veces 7 ofendido a diario. Cada vez que usted niega las pruebas de fe, usted vive ofendido. La palabra cabal quiere decir completo, sano, sano, sano. Diga conmigo, sano. La ofensa es una enfermedad que está matando al mundo. La palabra cabal significa sano, sano. Sano completamente. Diga conmigo, sano completamente. Cada vez que yo paso la prueba y mi carácter se está formando, a mí me dejan de ofender las cosas que antes me ofendían a menudo. Por eso una persona cabal o perfecta está lista para heredar. Y en realidad no es que está lista para heredar, es que toda la bendición le comienza a llegar porque ya el diablo no le puede robar. Una persona sana y cabal, el diablo ya no le puede robar. Pero pruebe esto.
cada vez que usted anda ofendido, usted tiene más problemas financieros. Pruebe esto, cada vez que usted está ofendido, se le daña esto, se le daña aquello y le extrae el dinero. Abraham no se ofendió cuando el faraón mandó a buscar a Sara. No se ofendió. ¿Qué hubiera hecho? Abraham no se ofendió. Él ofendió a Abraham. Abraham no se ofendió. Cada vez que usted se ofende, usted comienza a perder. Así que si usted no quiere ya perder, que el diablo le robe, usted tiene que aprender a dejar de vivir ofendido por todo. Sacúdase la ofensa. Sacúdase la ofensa. Sacúdase la ofensa. Ahora le tengo noticia. Nadie puede dejar de ofenderse si no pasa por procesos de prueba. El único recurso que tiene el ofendido es que comience a usar las 70 veces 7 que le dio Jesús para perdonar a diario. 70 por 7, 490 ofensas para perdonar a diario. Hasta que pasen las pruebas, porque si no perdonas a diario las ofensas, te roba el diablo. Y le tengo noticia, para perdonar la ofensa hay que ser humilde. Pero cuando usted es procesado en fe, usted ya las cosas no le ofenden como antes. O sea que de las 490 tal vez usted pueda regalar 400 pases de ofensa a su hermano. Mira, a mí me sobraron hoy 400 tarjetas de ofensa. ¿Las quiere? Porque ya yo, entre más procesado estoy, menos las uso. Lo que detiene tu bendición es tu actitud de ofensa. Y Dios sabe que no es que tú te quieras ofender. Dios sabe que es una actitud adquirida en nuestro carácter desde la niñez. Y yo no puedo orar ahorita para que esa actitud se vaya. Por eso dice, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Cuando te halles en diversas pruebas de fe, gózate, porque viene tu prosperidad. Gózate, porque ya el diablo no te va a robar más. Gózate, porque ya él te va a pagar ahora. Recibe lo siguiente. Cuando alguien se ofende contigo, pero tú no, entonces tú le vas a decir al diablo, págame. 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 ¿Estás aquí? Porque ahora eres tú el que me estás ofendiendo a mí. Págame 10 veces más. Pastor, ¿y dónde está eso en la Biblia? El diablo le robó a Lot a Abraham. Y Abraham estaba ofendido.
porque se llevaron a su familia. El diablo le robó a David su esposa y su familia. Y David se enojó y le dijo: Dios los persigo. Y le dijo: sí. Y Dios le dijo: te los voy a entregar. Y cuando Abraham fue a recuperar a Lot, no solo se trajo a Lot, se trajo todo el botín que el diablo cargaba. Cuando David fue a rescatar a su esposa, no solo rescató a su esposa y a todo el botín que el enemigo cargaba, se lo quitó. Una persona que sabe vivir en esta tierra sin estar ofendida es una persona capaz de administrar lo mucho de Dios. ¿Está aquí? Entonces, usted debe saber que la prueba viene a sacar de su vida la ofensa. La ofensa es la carnada de Satanás para destruirte. La ofensa es la carnada de Satanás para destruir al pueblo. Y yo profetizo que tú vas a pasar las pruebas de fe y que vas a experimentar que el diablo no te va a atrapar más con la ofensa. La palabra ofensa significa en el hebreo, en el griego, carnada. Y es lo que usa el diablo con los cristianos inmaduros, los bebés, los niños que tienen 1 año de nacido, 2 años de nacido, 3 años de nacido, 4 años de nacido, 5 años de nacido, 6 años de nacido, 7, 8, 9, 10 años de nacido, para cargarlos ofendidos por todo. Y le tengo noticia, que las cosas que le ofenden no van a desaparecer nunca. Lo que va a desaparecer es que a usted ya eso no le va a ofender más. Amén, denle un aplauso al Señor. Es que eso ya no le va a ofender más, sino que usted va a andar ¿qué? Perdonando. Amén. Porque los cristianos tienden a orar: Señor, quítame esta gente, quítame este jefe, quítame este amigo, quítame estas personas porque yo necesito estar sin ofensa. Y Dios dice: tendría que desaparecer al mundo entero por ti. Aquí lo que hay que hacer es reparar el carácter y hacer que tu actitud, tu carácter, no viva ofendido por todo. Dile al que está al lado: profetizo que caminarás en esta tierra sin ofensa, perdonando la ofensa, y ya nada te va a ofender, sino que vas a vivir perdonando. Dile al que está al lado: perdóname la ofensa. Yo te perdono tu ofensa. Amén. Diga: yo perdono la ofensa. Padre, yo perdono toda ofensa. Porque usted y yo estamos llamados a prosperar. Y el diablo no nos va a robar más mis riquezas,